Hola a todos, soy el doctor Enrique Agüero Villarreal, soy docente de la Cátedra de Fisiología y Biofísica de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCE y vamos a empezar con fisiología cardíaca. Vamos a hablar del corazón como bomba. El corazón es una bomba, decimos. En realidad, el corazón está formado por dos bombas separadas. El corazón derecho, que bombea la sangre hacia los pulmones, y un corazón izquierdo que bombea la sangre a la circulación sistémica hacia el resto de los tejidos del cuerpo. A su vez, cada uno de estos corazones es una bomba bicameral formada por una aurícula y un ventrículo. La aurícula es una bomba débil, de cebado del ventrículo, que llena el ventrículo correspondiente y los ventrículos son los que aportan la fuerza para bombear la sangre a los pulmones y al circuito sistémico. El ritmo cardíaco es una serie de contracciones cardíacas en un periodo de tiempo debido a un mecanismo de conducción formado por unas células especializadas que pueden despolarizarse en forma automática y transmiten potenciales de acción por todo el músculo cardíaco y determinan ese ritmo. Las células cardíacas forman un sinsitio, decimos. Las células cardíacas se denominan miocardiocitos y tienen la característica que son fibras musculares individuales, conectadas entre sí en serie y en paralelo. Las células presentan discos intercalados, que son membranas celulares que separan las células individuales entre sí. En cada uno de estos discos intercalados, las membranas celulares se fusionan entre sí para formar uniones gap o uniones en hendidura, que son estos conductos permeables que permiten una rápida difusión de los iones que desencadenan el potencial de acción, que se mueven con facilidad en el líquido intracelular entre las fibras musculares cardíacas. De modo que los potenciales de acción viajan fácilmente desde una célula a la siguiente. Por eso se dice que el músculo cardíaco es un sinsitio funcional de muchas células musculares cardíacas interconectadas entre sí, y eso permite que el potencial de acción se propague más rápidamente entre las células vecinas. O sea, las fibras funcionan como una célula, o sea, sinsitio, pero funcional, o sea que son células separadas. En este esquema podemos ver los canales por donde se desplazan los iones. Las aurículas están formadas por un sinsitio también y los ventrículos por otro, separados por tejido fibroso que rodea las aberturas de las válvulas auriculoventriculares entre las aurículas y los ventrículos. El potencial de acción conduce desde el sinsitio auricular hacia el sinsitio ventricular a través del tejido fibroso. Es conducido por medio de un sistema de conducción especializado denominado haz auriculoventricular, que es un fascículo de fibras de conducción. Esta división del músculo del corazón en dos sinsitios funcionales permite que las aurículas se contraigan en un pequeño intervalo antes de la contracción ventricular, lo que es importante para la eficacia del bombeo del corazón. Potencial de acción cardíaco. El papel tan fundamental del cardio. El potencial de acción de fibra muscular ventricular tiene algunas diferencias con el de músculo esquelético y el de la neurona, en donde el calcio juega un rol fundamental. Comienza desde aproximadamente menos 85 a menos 90 milivoltios hasta un valor ligeramente positivo de más 20 milivoltios en cada latido. Después de la espiga inicial, la membrana permanece despolarizada durante aproximadamente 200 milisegundos, mostrando una meseta. Luego viene la repolarización. Esta meseta hace que la contracción ventricular dure hasta 15 veces más en el músculo cardíaco que en el músculo esquelético. En el músculo esquelético, el potencial de acción está producido casi por completo por la apertura súbita de muchos canales rápidos de sodio
que permiten la entrada de grandes cantidades de iones de sodio en la fibra muscular esquelética desde el espacio extracelular. Estos canales después se cierran súbitamente y el potencial de acción termina en una milésima de segundo. En cambio, cuando una ola de despolarización llega a la célula contráctil cardíaca, a través de las uniones en hendidura se produce el potencial de acción por la apertura de dos tipos de canales. Uno, los mismos canales rápidos de sodio activados por voltaje que encontramos en las células neuronales y en las células musculares. Y segundo, por los canales de calcio tipo L o canales lentos de calcio. Estos canales se abren más lentamente que los de sodio y permanecen abiertos durante varias décimas de segundo. Durante este tiempo ingresan muchos iones calcio y sodio a través de estos canales y por eso la despolarización es más prolongada, lo que produce una meseta del potencial de acción. Además, inmediatamente después del inicio del potencial de acción, la permeabilidad de la membrana del músculo cardíaco a los iones potasio disminuye aproximadamente 5 veces, un efecto que no aparece en el músculo esquelético. Esta disminución de la permeabilidad al potasio reduce mucho el flujo de salida de iones potasio, que tienen carga positiva, durante la meseta y mantiene el potencial positivo, despolarizando y retrasa el regreso del potencial de acción a su nivel de reposo. Luego, los canales lentos de calcio se cierran y se interrumpe el flujo de entrada de iones calcio y sodio. Aumenta rápidamente la permeabilidad de la membrana para salida de los iones potasio y la célula vuelve a su potencial de reposo. O sea, si vemos las fases del potencial de acción del miocardiocito serían las siguientes. Fase 0 o despolarización. Cuando la célula cardíaca es estimulada y se despolariza, el potencial de membrana se hace más positivo. Se abren los canales de sodio activados por el voltaje o canales rápidos de sodio y el sodio ingresa rápidamente a la célula haciendo positivo el potencial de membrana, que alcanza aproximadamente más 20 milivoltios antes que se cierren los canales de sodio. La fase 1 o despolarización inicial. Los canales de sodio rápidos se cierran, la célula empieza a repolarizarse y el potasio sale de la célula a través de los canales de potasio. La fase 2 o meseta. Los canales lentos de calcio se abren y los canales rápidos de potasio se cierran. El potencial de acción alcanza una meseta como consecuencia de una mayor permeabilidad al calcio y a la disminución de la permeabilidad al potasio. El calcio ingresa a la célula y después los canales de potasio se cierran. Esto mantiene el potencial de membrana positivo durante mayor tiempo, logrando esta meseta. Fase 3 o repolarización rápida. El cierre de los canales lentos de calcio y el aumento de la permeabilidad al potasio permite que el potasio salga rápidamente de la célula y termina la meseta. Y después la fase 4 o potencial de reposo, la célula vuelve a su nivel de reposo más o menos de menos 90 milivoltios. La meseta y el potencial de acción tan prolongados en el músculo cardíaco ayudan a prevenir la contracción sostenida o tetanización del músculo. La presencia de la meseta es importante debido a que el periodo refractario en el músculo cardíaco es mayor que en el esquelético. Esto ayuda a que el músculo cardíaco pueda relajarse entre contracciones para que los ventrículos tengan tiempo de llenarse antes de la nueva contracción. Recordemos que el periodo refractario es el tiempo posterior al inicio de un potencial de acción, durante el cual un estímulo normal no puede desencadenar un segundo potencial de acción. El periodo refractario absoluto, aquí en violeta, del ventrículo es aproximadamente de 250 a 300 milisegundos y dura casi todo el potencial de acción. Hay un periodo refractario relativo, que se lo ve en verde, adicional de aproximadamente 50 milisegundos, durante el cual es más difícil excitar el músculo, pero sí se puede con un estímulo más intenso.
En cambio, el potencial de acción del músculo esquelético y su periodo refractario terminan justo cuando comienza la contracción. Por eso, un segundo estímulo que se dispare inmediatamente después del periodo refractario en el músculo esquelético produce una suma de contracciones y puede llegar a la tetanización del músculo. El calcio también es muy importante en el acoplamiento, excitación, contracción. En el músculo cardíaco, el potencial de acción se origina espontáneamente en las células marcapaso o automáticas y se disemina a las células musculares contráctiles a través de las uniones gap. El acoplamiento excitación-contracción se refiere al mecanismo mediante el cual el potencial de acción hace que las miofibrillas del músculo se contraigan. Cuando llega un potencial de acción a la membrana del músculo cardíaco, el potencial de acción se propaga hacia el interior de la fibra muscular o cardíaca a lo largo de las membranas de los túbulos transversos o túbulos T. Este potencial de acción de los túbulos T actúa sobre la membrana de los retículos sarcoplásmicos longitudinales para producir la liberación de iones calcio hacia adentro del sarcoplasma muscular desde el retículo sarcoplásmico. Estos iones calcio difunden hacia las miofibrillas e inician el deslizamiento de los filamentos de actina y de miosina entre sí, lo que da lugar a la contracción muscular. Hasta ahí es muy similar al músculo esquelético. Sin embargo, en el músculo cardíaco, el calcio que entra en la célula activa después los canales de liberación de calcio, también denominados canales de receptor de cianodina. Aquí los vemos de color azul en la membrana del retículo sarcoplásmico para activar la liberación del calcio en el citoplasma. Este proceso se llama también liberación de calcio inducida por calcio. El calcio necesita para la contracción muscular proviene casi un 90% del retículo sarcoplásmico y el otro 10% del líquido extracelular. Sin este calcio, procedente de los túbulos T, la fuerza de contracción del músculo cardíaco sería insuficiente. Esta fuerza depende en gran medida de la concentración de calcio del líquido extracelular. El líquido extracelular que está en el intersticio del músculo cardíaco se introduce en los túbulos T, o sea que la cantidad de calcio disponible en los túbulos T para producir la contracción depende de la concentración de calcio del líquido extracelular. La relajación es en general similar a la del músculo esquelético. A medida que las concentraciones de calcio citoplasmático disminuyen, el calcio se separa de la troponina, la miosina libera la actina y los filamentos se separan de la posición de relajación. El calcio es transportado al retículo sarcoplásmico por la calcio ATPasa. Sin embargo, en el músculo cardíaco, el calcio también es eliminado de la célula en intercambio con sodio a través del intercambiador sodio-calcio. Cada ion calcio que sale de la célula en contra de su gradiente electroquímico es intercambiado por 3 sodios que entran siguiendo su propio gradiente. El sodio que ingresa a la célula luego es expulsado por la sodio-potasio ATPasa. Ahora hablemos del ciclo cardíaco. ¿Qué es el ciclo cardíaco? Es una serie de eventos eléctricos, mecánicos y sonoros que se repiten entre un latido y el siguiente. En esta secuencia suceden 3 fenómenos característicos: la contracción, la relajación y el llenado, que se repiten durante toda la vida de una persona. El corazón late aproximadamente a una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto, o sea que en un día puede llegar a latir casi 100.000 veces. Esto significa un gran trabajo y un gasto de energía importante, pero lo más asombroso es la regularidad y constancia de esta secuencia. Cada ciclo cardíaco consta de 2 fases: la diástole, o sea el tiempo durante el cual se relaja el ventrículo,
y la sístole cuando se contrae. Pero las aurículas y los ventrículos no se contraen al mismo tiempo, como dijimos anteriormente. Hay un retraso de más de 0,1 segundo o 100 milisegundos durante el paso del impulso cardíaco desde las aurículas a los ventrículos por el haz auriculoventricular. Esto permite que las aurículas se contraigan antes de la contracción ventricular, bombeando sangre hacia los ventrículos antes de que comience la intensa contracción ventricular, como bombas de cebado que llenan los ventrículos. El ciclo cardíaco está formado por un periodo de relajación, que se denomina diástole, seguido de un periodo de contracción que se denomina sístole. El llenado se produce durante la diástole. La duración del ciclo cardíaco total incluye la sístole y la diástole. La duración de la diástole es mayor que la sístole para facilitar el llenado y se divide en proto, meso y telediástole. Por ejemplo, si la frecuencia cardíaca es de 75 latidos por minuto, la duración del ciclo cardíaco será de 0,8 segundos, o sea, la sístole de 0,3 segundos y la diástole de 0,5 segundos. Pero si aumenta la frecuencia cardíaca, la duración de cada ciclo cardíaco disminuye, incluidas las fases de contracción y relajación. El ciclo se acorta, pero a expensas de la diástole, o sea, se acorta más la diástole que lo que se acorta la sístole. A frecuencias muy elevadas, por ejemplo 200 latidos por minuto, la sístole no puede acortarse tanto y durante la diástole el músculo cardíaco no permanece relajado el tiempo suficiente para permitir un llenado completo de las cámaras cardíacas antes de la siguiente contracción. Y esto compromete la función de bomba del corazón. En cuanto a la diástole, como dijimos, la podemos separar en 3 tercios y la denominamos proto, meso y telediástole. Habitualmente la sangre fluye libremente cuando se abren las válvulas auriculoventriculares. El 80% del volumen sanguíneo fluye libremente hacia los ventrículos, al principio en las dos primeras fases. La protodiástole o primer tercio se llama periodo de llenado rápido. Y es debido a la diferencia de presión que se genera al abrirse la válvula auriculoventricular y la sangre fluye rápidamente. A medida que se va llenando el ventrículo, el llenado se hace más lento. Por eso a la mesodiástole la denominamos periodo de llenado lento. Entonces, en los dos primeros tercios se mueve aproximadamente el 80% de la sangre contenidas en las aurículas. Para expulsar el 20% del volumen restante, la aurícula debe contraerse. Esto llamamos sístole auricular y sucede en la telediástole. Por eso decimos que las aurículas funcionan como una bomba de cebado de los ventrículos, agregando un 20% adicional para mejorar el volumen sistólico. Otra forma de representar el ciclo cardíaco es la curva presión-volumen. Para entender el ciclo cardíaco es fundamental que conozcan el gráfico presión-volumen del ventrículo izquierdo. Este es un gráfico de cartesianos que en la X tenemos el volumen de llenado del ventrículo izquierdo en mililitros, mientras que en la Y tenemos la presión que hay en el interior del ventrículo en milímetros de mercurio. Es decir, que este gráfico o loop, presión-volumen, muestra cómo son las modificaciones de la presión en el ventrículo izquierdo a medida que el corazón se llena con determinado volumen. En un primer momento, lo que va a suceder es que el corazón se encuentra con un volumen de sangre que denominamos volumen residual, algo de 50 mililitros. Es un volumen que queda siempre dentro del corazón y que sirve como reserva funcional de sangre en el caso de que el volumen minuto cardíaco deba aumentar sus demandas. En el punto A se abre la válvula mitral y observamos cómo se va llenando el ventrículo, recibiendo la sangre que proviene de las aurículas. Cuando estamos llegando aproximadamente a los 120 milímetros de mercurio de presión,
Se produce ese salto que vemos al final de la curva del punto A al punto B, en el cual las aurículas se contraen para que el ventrículo pueda terminar de llenarse. En este momento, cuando se cierra la válvula mitral y da origen al primer evento sonoro, que es el primer ruido cardíaco. A partir de este momento, cuando la válvula se cierra, el corazón comienza a contraerse, pero la sangre todavía no puede ser eyectada porque la presión no es lo suficientemente elevada como para vencer la presión de la válvula aórtica. Por lo tanto, todavía la sangre no puede salir hacia la aorta. El corazón entonces se contrae, el volumen de sangre del ventrículo no se modifica, por eso a esta fase se le denomina periodo de contracción isovolumétrica. Iso proviene de igual y volumétrica de volumen. Entonces, es un periodo en el cual el corazón comienza a contraerse sin modificar el volumen de sangre que tienen en el interior del ventrículo. A continuación, la presión dentro del ventrículo, que ha ido aumentando a medida que se contrae sin modificar el volumen, se genera la presión suficiente en su interior como para poder superar la presión que ejerce la válvula aórtica para poder eyectar esa sangre hacia la aorta. Por lo tanto, ahora viene el periodo eyectivo, cuando se abre la válvula aórtica, en el cual sale la sangre del ventrículo izquierdo, se eyecta a la aorta, que conduce ese volumen de sangre llamado volumen sistólico hacia el resto de los tejidos. Al finalizar esta fase, la válvula aórtica vuelve a cerrarse porque empieza a disminuir la presión nuevamente dentro del ventrículo. Aquí se puede ocultar el segundo evento sonoro o segundo ruido cardíaco, que corresponde al cierre de la válvula aórtica. Ahora lo último que le queda al corazón es relajarse luego de haberse contraído. Ese momento de relajación también es isovolumétrica, porque cuando el corazón se relaja no tiene volumen, por lo tanto su volumen no cambia. Volvemos a tener el volumen residual. A este periodo se lo llama periodo de relajación isovolumétrica porque mantiene el mismo volumen que cuando finalizó la eyección. Así termina el ciclo cardíaco y vuelve a comenzar en el próximo latido. Podemos separar a este ciclo en las dos grandes fases del ciclo cardíaco, la sístole y la diástole, trazando una línea entre el punto D y el punto B. Si observamos en el ciclo, la sístole comienza con el periodo de contracción isovolumétrica y la diástole comenzaría en el punto D, en el periodo de relajación isovolumétrica, cuando comienza su fase de llenado. Otra forma de representar el ciclo cardíaco es el diagrama de Wiggers. Parece un poco complejo, pero lo vamos a analizar en profundidad. Aquí vamos a ver un fonocardiograma donde vamos a ver los eventos sonoros, los sonidos que produce el corazón. Un electrocardiograma serían los eventos eléctricos. En esta curva vamos a ver el volumen ventricular, tanto sea el volumen de llenado como el volumen eyectivo, y lo vamos a medir en mililitros. Y después una curva de presión, donde vamos a ver la presión auricular, la presión ventricular y la presión aórtica. Y vamos a dividirlo en sístole y diástole. Todo comienza cuando las válvulas aurículas ventriculares están cerradas y empieza a contraerse el ventrículo y empieza a aumentar la presión ventricular. Empieza a aumentar la presión ventricular, pero el volumen se mantiene igual. Esa es la fase de contracción isovolumétrica. En el electrocardiograma, en este momento, se produce la contracción ventricular, que lo vamos a ver como el segmento QRS. Y el cierre de las válvulas auriculos ventriculares van a producir el primer evento sonoro, que es el primer ruido cardíaco. A medida que aumenta la presión en el ventrículo izquierdo,
de forma que vence la presión de la aorta, se abren las válvulas y la válvula aórtica y se produce la eyección de la sangre. Este periodo eyectivo, que forma parte de la sístole, en curva de presión genera una presión alta que después va disminuyendo a medida que va bajando la presión. A nivel de la curva de volumen, vamos a ver cómo va cayendo el volumen del ventrículo porque se va expulsando la sangre. Este es el periodo eyectivo. Luego se produce el cierre de la válvula aórtica. Se cierra la válvula aórtica porque aumenta la presión de la aorta por la sangre que ocupa la aorta y eso empuja las válvulas aórticas y se produce el segundo ruido cardíaco. Este es el segundo evento sonoro. Mientras tanto, en el electrocardiograma empieza la fase de repolarización o onda T. Esta es la fase de repolarización del ventrículo que sucede justamente cuando empieza a relajarse el ventrículo. Después inicia la fase cuando se cierra la válvula aórtica, se empieza a relajar el ventrículo, pero no hay cambio del volumen del ventrículo. El ventrículo está vacío, solamente con su volumen residual, aproximadamente de 50 mililitros. Esta es la fase de relajación isovolumétrica. Cae la presión hasta que se abren las válvulas aurículo-ventriculares. Cuando se abren las válvulas aurículo-ventriculares comienza la diástole, que como vemos las separamos en 3 periodos: proto, meso y telediástole. Cuando se abren las válvulas aurículo-ventriculares empieza a llenarse el ventrículo, y empieza al principio. La primera fase es la fase de llenado rápido y después la fase de llenado lento, que también se llama diástasis. Esta fase de llenado lento se produce espontáneamente. La tercera parte de la diástole o telediástole se produce por la contracción de la aurícula. Entonces aumenta un poco la presión en las aurículas o sístole auricular. Al aumentar la presión de las aurículas se genera esta onda A, que es la primera onda auricular, que sería correspondiente a la contracción auricular. En el electrocardiograma vamos a ver el segmento PR, que es el segmento. La P es la contracción auricular, es lo que inicia la contracción ventricular, y el segmento PR corresponde a la contracción ventricular o sístole auricular. Volviendo a la presión de las aurículas, vamos a tener una segunda onda o onda C, que corresponde a un pequeño aumento de presión por un reflujo que habría hacia las aurículas, ¿ya?, cuando comienza la contracción ventricular, hasta que se cierran las válvulas aurículos ventriculares que protruyen hacia las aurículas y aumentan un poco la presión de las aurículas. Volviendo con la curva de presión auricular, tenemos la última onda, que es la onda B, que sería el flujo lento desde las venas cuando se van llenando las aurículas con las válvulas auriculoventriculares cerradas. Y así el ciclo se reinicia. Bueno, con esto terminamos la primera parte de Corazón como Bomba y vamos a seguir viendo los eventos cardíacos en la segunda parte.